estamos hoy? ¿Cómo están ustedes? ¿De dónde nos están mirando? Bueno, 11 58 35 87 69 en este Día del Trabajador de la Tele, que estamos muy contentos, como siempre, celebrando y trabajando acá en vivo hasta las 7 con la visita, claro que sí, del señor Santi Camaño. Vamos a leer el próximo tema, que es el siguiente. ¿Vamos? A ver. Claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crianza compartida? Y por ahí hablamos de eso que decís vos, a ver. ¿Y qué opinas con esto que se dice mucho como que el modelo de crianza anterior, que tenía mucha más violencia por parte de los padres a los chicos, quedó atrás, pero que viene toda una movida, bueno, pero a los chicos de hoy en día les falta límites? Como encontrar ese equilibrio. Y lo que pasa que la crianza quizás de antes, ¿sí? Sin ponerle como una fecha o un año, tiene más que ver con el autoritarismo, ¿no? Con el te lo digo yo, claro, porque o yo. A la noche vamos a hablar con tu papá. Miedo, o tu papá te fruncía el ceño y ya sabías todo, ¿no? No había mucha palabra, ¿no? Había más lo corporal, te vas a tu habitación, cerrar la puerta, no vas a bailar, como más directivo, más el castigo, ¿no? Entonces, hoy, digamos, yo trabajo de construir esas crianzas con las que vienen los padres, claro, que a veces es distinta, ¿no? Ella viene con una crianza, él viene con otra, y cuando se juntan, intentan... Ese es el conflicto. Ponerse de acuerdo, el nene tipo recibe como dos líneas, ¿no? Y el nene se siente confundido. La crianza respetuosa no tiene que ver con falta de límites, sino con cómo pongo los límites. La crianza respetuosa no es respetuosa. Vos no vas a castigar a alguien. Vos castigás a tu marido porque entró con mala cara. O sea, si tu marido viene de trabajar cansado con mala cara, ¿no? Y no le decís, salí, acá, se entra con buena cara, andá. No lo castigás. O sea, eso denota un vínculo no sano. Ahí está, crianza compartida. Recibimos con un aplauso a nuestra amiga hoy. Nos comparte Débora Bellota, psicóloga, mujer y mamá. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bienvenida. Gracias. ¿Sabés que me anoté unas cositas? Me gusta así anotar porque si no después me olvido. Esto de autoritarismo, lo que era antes, o antes de lo que es lo compartido, para enganchar el tema. Autoritarismo, esto de vamos a hablar, que es verdad. Vamos a hablar con tu padre, vamos a hablar con tu madre, ¿no es cierto? Y lo otro, esto que más directivo era, ¿no es cierto? Digamos, y esto que venís a hacer vos o que traemos para hablar es desconstruir eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo lo desconstruimos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo son los tips? ¿Qué se hace? Sí. Bueno, me parece que lo primero es revisar la propia historia, ¿no? Revisar, digamos, cómo fui criada, mi rol de hija, mi posición de hija, los vínculos que he tenido con mis padres, ¿sí? Y cómo ellos me miraban, porque también el niño va construyendo su psiquismo en base a la mirada del contexto, ¿no? En cómo los padres lo están mirando. Entonces, si yo veo como, no sé, el otro día hablaba con un paciente y me decía que, bueno, que cuando el hijo tiraba comida en el piso, o sea, estaba mal y era una falta de respeto para la mesa. Cuando en realidad los chicos quizás a los 2 años suelen tirar la comida en el piso por un proceso psicológico que están transitando. Entonces, primero... Porque no saben que eso está mal tirar, es por algo interno. Exacto. Claro. Pero además el tirar la comida en el piso tiene que ver con procesar la ausencia-presencia y qué sucede cuando cae un elemento al piso, bueno... ¿La ausencia-presencia de quién? Sí. Bueno, cuando los niños empiezan, esto es un proceso como muy largo, ¿no? De explicar, pero cuando los niños empiezan a crecer, tienen que empezar a procesar la idea de que un otro no está siempre, ¿no? Entonces, lo suelen hacer con juegos o elementos. Por ejemplo, Freud hablaba del fordá, que tiene que ver con un carrito, con un piolín, que el carrito iba y venía, ¿no? Y eso era un modo de ir procesando la presencia y la ausencia de mamá, ¿no? Entonces, bueno, con la comida pasa algo similar, pero al margen de esto, una de las cosas es revisar quizás la propia historia, mi error como hija, como hijo, cómo fue el vínculo con mis padres, cómo he sido visto y también... informarse, porque si vos no te informás sobre cómo es la psicología del niño, o sea, qué pasa en un cerebrito tan lábil que está en construcción, vos vas a pretender o vas a tener expectativas en cuanto a tu hijo que quizás tu hijo no te va a dar eso que vos pretendés que te dé o no va a responder de la manera en que vos considerás que debería responder. Entonces ahí uno se frustra y empieza como quizás hablando un poco sobre lo que hablaban antes con respecto a la belleza, ¿no? Prejuicios que uno tiene ya establecidos de lo que creemos que tiene que ser un niño. Bueno, venimos con una gran carga.
Sí. Además eso se extiende hasta la adolescencia, Total. los 30 años de los pibes. ¿Qué tiene de...? Lo que ponemos nosotros como papás como expectativa, ¿no? Es que esto de la adolescencia, los adolescentes están perdidos. Bueno, hay que revisar ese tipo de creencias que, digo, ¿de dónde las sacamos, no? Siempre me gusta, siempre Sergio en algunos temas siempre dice, me encanta, revisemos para atrás, siempre, ¿no? Como ir también desde el origen también, ¿no? Y no es solamente la culpa del chico. Quería preguntarte rápidamente, ¿qué consecuencias negativas tiene una crianza compartida o no? ¿O todo depende? ¿Compartida con el papá o con la familia en general? Porque a veces, a ver, la crianza debería ser de mamá y papá. Correcto. ¿No? Entonces, si yo reviso mi historia, me informo, a eso le sumo información, no tenés que sumar información acerca de cómo vincularte con tu hijo, porque eso debería ser, digamos, de una manera más instintiva posible, ¿no? A veces... Primitiva, capaz, como... Como una manera más primitiva, como genética, puedo decirlo, tipo como si fuese natural. Claro, natural. Sí, natural. Digo, vos tenés que estar ahí con tu hijo. Cuando vos estás, lo conocés. Como cuando estás en pareja, ¿no? Que empezás a conocer a alguien, tenés espacios, experiencias que vas conociendo al otro de acuerdo a lo que dice, lo que hace, el feedback. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Cuando vos estás, lo conocés. Sí. Pero lo que tenemos que informarnos es acerca de psicología infantil, por ejemplo, ¿no? ¿Qué esperar en determinadas edades? Los niños cuando nacen hasta los 6 años transitan distintas etapas en el desarrollo psicoemocional y tienen distintos desafíos, ¿no? Digo, angustia de separación, complejo de Edipo. Entonces hay un montón de estadios que ese niño va transitando y que hacen a la conducta. Entonces, capaz lo retás a tu hijo por algo que entendés que en realidad está aprendiendo de una experiencia. Sí, y esos estadios que decís, hoy, por temas que hablamos acá, ¿se fueron retrasando por la maduración y por todo lo que, como el mundo se fue como desde la tecnología, las pantallas? Digo, ¿esos estadios se fueron expandiendo en edad o están como, por ahora están en las mismas edades, en las etapas? Mira, el psiquismo... Yo digo quemando etapas, no sé si es lo correcto, a ver. Sí. Sí, lo que te puedo decir es que el psiquismo es atemporal, entonces todas las etapas, digamos, están dentro de lo que siempre estuvieron, ¿no? Entonces uno va a desarrollar, todos desarrollamos nuestro psiquismo entre que nacemos hasta más o menos los 5 años de vida. Ahora, sí es cierto que los niños tienen muchas más herramientas y se desarrollan psicoemocionalmente, digamos, con más fortalezas que antes, ¿no? Porque los padres hoy somos distintos, las configuraciones familiares son distintas, ¿no? Hoy la mamá no es la mamá que era hace 40 años atrás. Por ejemplo, no esa mamá que capaz estaba más en la casa, que estaba un poco enojada o frustrada, quizás, por el rol que otras madres les encantaba, ¿no? Sí, obviamente. Son elecciones también. Sí, son elecciones, pero bueno, no se cuestionaban tampoco ese rol, ¿no? Entonces, me parece que los chicos hoy están como con otro chip, ¿no? Sí, Sergio. Sí, te quería preguntar porque me parece que nos estás diciendo dos cosas interesantes. Una, que nos informemos, y por otro lado me da la impresión que nos estás invitando a una vida más salvaje. Salvaje en cuanto a la crianza con los chicos y con los vínculos también, cosa que no está mal, porque lo salvaje te saca de la expectativa, de seguir a un modelo determinado, que eso veníamos hablando también. Sí. Deberíamos amigarnos un poco más con tener una vida más salvaje, ¿no? Sí, no sé, vamos a significar la palabra salvaje, ¿no? Pero vos sabés a dónde voy, no estoy hablando... Como decía lo que dijo Luca, más natural. Más primitivo. Igual tiene un doble sentido bastante cómico. Hay que jugar, por ejemplo. Aplica. El juego es salvaje a veces con los chicos, ¿no? Y está bueno engancharse en eso, pero... Porque somos mamíferos, digamos, a ese lugar quiero ir, ¿no? Sí, te comprendo, sí, me parece que sí, y coincido con vos. Me parece que la crianza compartida tiene que haber una coherencia, es clave la coherencia. Yo siempre cuando trabajo con familias les hago como esta descripción, ¿no? Una cosa es que mamá y papá una vez corta, ¿no? Mamá le baja ciertas líneas al hijo y el papá le baja otras, ¿no? Entonces el nene recibe 2 líneas de crianza, vamos a decirlo así. Bueno, no, es una T. O sea, mamá y papá primero se tienen que encontrar, tienen que charlar, llegar a acuerdos, coincidir, ausencia, y ahí baja, ¿no? ¿Qué pasa en las crianzas compartidas? Para aprovechar que está Santi acá, mamá
uso un ejemplo tuyo, Nazarena Vélez con sus hijos. Conoce a Santiago Camaño. También es una crianza compartida. ¿Qué pasa ahí, en ese tipo de familia ensamblada? No sé si era correcto. Sí, bueno, a ver, mamá, papá son roles, ¿no? Entonces, esos niños tienen un papá biológico, una mamá biológica y quizás un padre que cumple un rol de padre, también un segundo padre, vamos a decirlo, ¿sí? Que va construyendo también una imagen, es un modelo de hombre, es un modelo de padre, ¿no? De autoridad también. Sí, porque a veces hay algunos padres, en este caso, me meto un permiso con lo que te voy a decir, en su momento, digo, lo que era el marido de Nazarena, hoy no está, papá de Titi, ahí viene Santi, pongo un ejemplo para la gente, ¿no? Digo, y ahí es... El papá es Santi en casa. Y sí, totalmente. Cuando están... ¿Es correcto? Sí. Digo, ayúdame, no sé qué pasa en casa, pero puse en imagen para la gente. En el caso nuestro es como, no sé, yo no tengo hijos, entonces también ocupo un rol que voy aprendiendo con él sobre la marcha. Y él con vos. Y él conmigo, y también, no sé, yo tomé la decisión de no forzar nada, porque al ser el más chiquito... Claro. Y era como, a los principios estaban los celos, y es obvio, y es lógico. Y a mí me pasaba lo mismo porque yo vengo de padres separados y veía a un hombre con mi vieja y lo quería. Entonces es como, yo dije, bueno, se va a acercar cuando se tenga que acercar, no voy a forzar nada. ¿Y pasó eso? Sí, y se fue dando, y es un amoroso conmigo, pero es todo a dos. Y también, en el caso mío, es más difícil, creo. Porque vos sos el padre, no sé, decís esto y es esto. Sí. Acá en el caso mío, yo tengo que ser, yo elijo ser también lo más cuidadoso posible y que la decisión la tenga obviamente final la madre, pero es como, no sé, voy aprendiendo. Pero además, Santi, tu situación es diferente, ¿no? Es un caso realmente excepcional porque vos tuviste que transitar una situación de un chico que ha perdido a su papá. Entonces, a eso hay que sumarle otro plus. O sea, la situación de él es mucho más... ¿cómo diría yo? Excepcional. Complejo. Sí. Pero realmente las familias ensambladas muchas veces terminas ocupando roles que otros no ocupan, padres ausentes o madres ausentes. Entonces, a veces no es tan maravilloso. Yo diría que en el 80% de los casos, por no decirte el 90%, no es maravilloso. La gente empieza a ocupar espacios porque otros los deja vacíos. Sí, en las familias ensambladas pasa mucho. En las familias ensambladas, imagínate que no hay dos líneas que coincidir, sino a veces cuatro, ¿no? Entonces es más complejo todavía. Claro. Pero cuando hay un padre, porque hay un padre que no está, porque falleció, igual hay un padre. Correcto. ¿Sí? Que falleció, no es que no está ese padre. Sí, pero no está. Falleció. Hay un duelo está ahí, figurativamente, ¿no? Y está en la imagen, está el recuerdo y está el valor que se le da. Sí. Ponemos el cartelito en el arbolito genealógico. Pero la crianza no está. No está. Entonces, una cosa es valorar el recuerdo, valorarlo y decirle al chico de dónde viene, porque tiene derecho a su identidad y demás, pero otra cosa es la crianza diaria, y no me refiero, por ejemplo, en el caso de un duelo de muerte, que también lo hacen los chicos, porque se habla mucho del duelo de los adultos y muy poco del duelo que hacen los pibes. Pero yo me refiero a padres que están físicamente, pero no están en la cotidiana, físicamente en el planeta. Sí. Físicamente en la crianza. No en casa, no en... No, y pasa también con madres, son las menos, pero pasa también. Horrible. Entonces, quiere decir, ocupan los roles que ocupan. Por eso hay hermanos mayores que terminan convirtiéndose con lo que hablábamos antes. Hermanos que pasan a ser padres, que pasan a ser madres. Perdón, ¿qué dijiste? No, dije, horrible eso, horrible. Bueno, yo me tocó perder a mi padre de jovencito a los 17 y tuve la bendición y soy un bendecido de tener a mi tío, que era hermano de mi viejo, que se puso la camiseta de mi viejo con mi tía madrina y me sacaron adelante y me ayudaron con mis sueños y me ayudaron en todo y soy un súper agradecido. Y yo lo que intento hacer con el niño, de lo que yo aprendí, de mi padre, que era un crack, y de mi tío, que es un fenómeno, no sé, yo con el Titi lo llevo al colegio, lo llevo, lo traigo, la comida, y se va dando, no sé. Un amigo papá. Por eso, cuando le escuchaba a ella, digo, horrible, porque hay gente que está presente y no se hace cargo de eso, es como... Es Santi, ese es un amigo, es un rol parental. Quiero decir, no importa si Titi le dice bocha o es le una dice... figura, es una figura paterna, claro. El rol paternal está. El rol. ¿Tu mamá rehizo
No, mi vieja falleció también a los 3 meses. Yo perdí a mis 2 papás con 17 Papá primero, años. a los 3 meses mamá. Mi vieja y yo estaba en 5º año en el colegio. Y ahí toma el rol, digamos, de... Mi tío y mi tía, que yo tenía muchísima confianza, porque es el hermano de mi viejo y es mi madrina, y se pusieron la 10, la cinta de capitán, todo, y me sacaron a mí adelante. Mira, no sabía. Con todo, sí, unos genios. Entonces yo tengo 2 escuelas de padre. Tengo mi viejo, que fue un fenómeno, y mi tío, que es un fenómeno. Entonces soy un agradecido, un bendecido, porque lo que me sacó Dios por un lado, me lo terminó dando por otro. Y aprendo de mi tío hasta el día de hoy, día a día, porque es el que me aconseja, al que llamo por teléfono para preguntarle cuando dudo algo, ¿qué harías vos? Y sí, y es la figura paterna. Claro. Crack. Mira vos, no sabía esa parte. ¿Qué pasa cuando hay batallas por las figuras? ¿No? Hay muchas batallas en los matrimonios por el poder también, o a veces confrontan delante de los hijos, o sacan autoridad, no lo hagas así, hacelo de esta manera. Ahora... A veces es súper sutil, ¿eh? Perdón, me haces pensar porque yo siempre me acuerdo de mis viejos... que el debate nunca era algo de gritos, de puteadas, de haces mal esto, haces mal... Siempre eran cosas así que uno, creo, cuando es adulto... No aprende a registrar de una cosas, comentarios como, uy, ¿quién paga terapia? Uy, ¿quién paga tal cosa? Decile a tu papá que no se olvide de pagar, que está bien, los adultos tienen que poder comunicarse estas cosas, pero no entienden muchos adultos que cuando lo usás al niño de comendadero. Claro, de comendadero, de megáfono, el pendejo queda como... Pero cuando hay buena relación, porque... desconozco, cuando hay buena relación, hablo de tu papá y Matías, Nancy, hay buena relación. ¿Por qué en el medio se usa al hijo para decirle a papá? Pregunto. Bueno, hay que ser responsables y eso revisarlo. O sea, no es que lo podemos hacer así, lo hago. O sea, uno tiene que revisarse, ¿no? Y revisar los vínculos, consultar con un psicólogo, con un orientador, porque no sabemos, o sea, somos seres vulnerables y no tenemos información. Y todos los sujetos que transitamos por una experiencia por primera vez, no la conocemos, solo sí en la medida que la vamos transitando. Claro, eso es importante subrayarlo, porque no es que vos un día te levantás y decís, bueno, ya estoy divorciado, ya estoy divorciada y tengo que hacer las cosas así. No, vos vas aprendiendo y metés la pata y luego lo haces mejor y luego llega un momento en el que dices, ya vas solo. Ya la situación va solita. Pero quiere decir, no es que vos te levantás y demás. No. Si vos tenés un padre o una madre que no te atiende el teléfono para explicarle que aumentó la cuota del colegio y no tenés otra manera de decírselo y no tenés plata para pagarlo y la única manera de decirle, che, ¿le puedes decir a tu padre que es una garcha? Pero esa realidad es que a veces, y no estoy hablando de familias que tienen poder adquisitivo para que el abogado llame por teléfono al abogado y haya un... No. La mayoría de las familias es como es, es como es, porque muchas veces no te queda otra opción. No es mi caso, porque ya mis hijas son mayores. No, te iba a preguntar si te pasó Perdón. Si hubo después de la separación buena comunicación o no, hubo pausa por las hijas, por tus hijas, digo. No, en mi caso pasaron varias cosas. Aprendizaje que yo digo de separarme. Yo me separé muy bien y en el tránsito de la separación del primer año me di cuenta de que todo se estaba haciendo para el culo y no era lo pactado. Entonces empecé a poner límites, ¿no? Porque la madre soy yo. La comunicación para determinadas cosas no puede ser directa con menores de 12 y 14 años. Yo soy la madre, vos tenés que hablar conmigo. Y yo tengo que saber dónde están mis hijas y a qué hora las traes y a qué hora que no. No es que yo le mando un WhatsApp y quedo y veo dónde las... Por una sencilla razón. Porque como yo soy la cuidadora y la curadora, yo necesito saber dónde están porque a mi hija la atropella un auto en la calle y la policía me puede hacer responsable a mí. Aunque sea solo por eso, ya olvídate de lo emocional, yo soy la responsable. ¿Me explico? Entonces, cuando eso se más o menos ordenó y yo más o menos le expliqué a mis hijas que eso iba a seguir pasando y que yo no lo podía solucionar, mis hijas se encargaron de notificarme y sabían que tenían que decirme, porque sabían que por parte paterna eso no estaba ocurriendo. ¿Entendés? Sí. Ahora, la culpa es mía de tenerles que pedir la información a mis hijas porque por la parte paterna no se me está dando, o yo tengo que sentarme con mis hijas y ser sincera y decirles, miren, esto no está ocurriendo, pero yo igualmente, como soy responsable, yo necesito saber.
Y ellas se entendieron perfectamente y saben qué comunicarme y cómo comunicármelo, sabiendo además que ellas tienen que respetar mi privacidad de qué cosas cuentan y la privacidad del padre de qué cosas cuentan. Sí. Pero a veces los padres no les dejamos otra alternativa a los hijos. Sí. No es que uno lo hace de maldad. A veces los hijos no tienen otra alternativa que tomar una posición porque no hay más remedio. Es Débora, como la niña que tiene 16 años, la mamá trabaja todo el día, tiene una hermanita de 12 y papá no hay. Claro. ¿Quién la va a buscar al colegio? ¿Quién le da la merienda hasta que la mamá llega a las 8 de la noche de trabajar? Ahora, ¿Y la hermana? Débora, por ahí suena, a ver, hagámoslo fácil. Tips para tener una buena crianza compartida. Top 5. Que sí, claro. 1, revisar la propia infancia. 2, informarse, no estar mirando Instagram todo el tiempo, porque eso te desencaja, ¿no? Como te perdés, pues decís, bueno, esta dice esto, esta lo dice, entonces ya no sabés qué hacer, perdés el eje. Entonces, si buscas información, siempre está bueno desde lo que es una consultoría, un encuentro con un psicólogo 1 a 1 para que vea tu familia, porque tu Chequear familia eso. es única. Claro. ¿Sí? No es la misma familia del otro que también está mirando Instagram. Ni es una familia de Instagram. Totalmente, totalmente. Es instagramiable esa otra familia. Exacto, exacto. Hasta es mejor leer un libro que escuchar Instagram. Sí. Eso es clave. Y después, continuas charlas. Hay que trabajar mucho la comunicación porque a veces, a ver, somos una generación en que la comunicación Qué difícil. dentro de lo que es el Y matrimonio... qué fácil es. Sí, es tan fácil, pero a su vez traemos tantas cosas que ponemos en ese vínculo que no logramos, ponemos cosas nuestras, de nuestra infancia. Capaz le estoy hablando de mi marido, en realidad inconscientemente le estoy hablando de mi papá. Entonces, esas cosas suceden, ¿no? Entonces ahí falla la comunicación. Pero bueno, trabajar la comunicación... ¿Podrías ayudarnos con servicios gratuitos de asistencia a padres que no tienen la posibilidad de ir? Lo hago. Que vuelva todos los martes. Pará. Lo hago. Pero tenés que decirnos acá. No, ahí está. Ahí es. hago todo. Esperá. Sí. Sí. Pero acá, servicios gratuitos, ¿dónde pueden ir? Servicios gratuitos. A eso me refiero. Y a mí me parece que en los hospitales, por ejemplo, yo tengo un centro de atención psicológica con más de 30 psicólogos. En deborabellota.com.ar, ¿correcto? Sí, exacto. Sí, está listo. ¿Gratuito? No, por hablando eso. de lo gratuito. Por Quiero eso, que nos sí, digas eso. por eso. Y llegan muchos pacientes que no pueden pagar Claro, la consulta, ¿no? sí. Muchas veces atendemos gratis. Ok. ¿sí? Y muchas veces llevamos, dependiendo de dónde están, los dirigimos podéis derivar. los podés derivar dependiendo, porque somos una red muy grande, dependiendo en la zona, ¿no? Pero, por ejemplo, en los hospitales hay psicólogos. Sí. En todos los Psiquiatras, hospitales hay, bueno, hay psicólogos. los Y- equipos. Sí, hay también centros de psiquiatría puntualmente, pero bueno, eso es otra cuestión. Después hay departamentos para la mujer, departamentos para la violencia, o sea, todo eso es gratis, ¿no? Entonces, está bueno consultar ahí. Ahí está. Pero también está bueno, digo, si nosotros cuando llega un paciente que está en una situación que realmente lo necesita y está en una situación crítica, nosotros atendemos sin cargo. Débora, ahí pasamos tu Instagram y la página web, por supuesto. Aplausos para Débora Bellota, que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Quédate ahí Gracias. sentada, que hacemos un pequeño corte. Ahí venimos, no te muevas de ahí, dale.